Gracias, Cosme. Y damos gracias a Dios porque en estos 2 meses hemos podido visitar 7 ciudades y hemos conocido acerca un poquito de la iglesia que estaba en cada una de estas 7 ciudades. Y recorriendo estas 7 iglesias de Asia, hemos aprendido y Dios nos ha hablado. Ahora pensábamos en qué Dios nos quiere dejar finalmente en cuanto a todo esto que hemos escuchado, y agradecemos a Fernando y le hemos pedido a Fernando que nos ayude a reflexionar con una conclusión final, qué sacamos finalmente de todo esto y qué tenemos que tener como utilidad para cambiar finalmente y ponernos en línea con lo que Dios quiere obrar en nuestra iglesia, individualmente en cada uno de nosotros. Así, Fer, te agradecemos y escuchamos lo que Dios puso para esta noche en tu corazón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, hermanos. Les agradezco la convocatoria. Nos toca hoy cerrar un estudio de las cartas a las iglesias de Apocalipsis. Y este libro tiene una ventaja que no tienen otros libros de la Biblia, que es que tiene título propio. El libro de Apocalipsis significa revelación. Dios revela aquello que él mismo tenía velado. Revela un misterio. Y si Dios no lo hubiera revelado, nada sabríamos a ese respecto. Al respecto de esto, por ejemplo, podemos leer 2 versículos. Uno está en Romanos, capítulo 16 y versículo 25, y dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, y sigue. Y otro texto en Gálatas capítulo 1 y versículos 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que tenemos el agente revelador, que es Dios mismo, y qué es lo que se quiere revelar en este caso. En el caso de Apocalipsis, el propio libro revela sobre qué trata la revelación, que es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay otras revelaciones, por ejemplo, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Dice Simeón cuando llevaron a Jesús a circuncidar al templo, que aquel acontecimiento fue luz para revelación a los gentiles. Esto está en Lucas capítulo 27 y versículo 32. Pero en nuestro caso, la revelación o la temática de la revelación la revela el propio libro. Dice que es la gloria de Jesucristo. Esto se ve reflejado desde el mismísimo inicio del libro y hasta el final del libro, incluso por los nombres que se le otorgan a nuestro Señor. Veamos, si tienen allí una Biblia, podemos seguir en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 1 y versículo 5, se lo llama el testigo fiel. En el capítulo 1 y versículo 10, se lo llama el Hijo de Dios glorificado. En el capítulo 1 y versículo 8 se le llama el Alfa y la Omega. La primera y la última letra del abecedario griego. En Hebreos capítulo 1 y versículos del 1 al 4 dice que Dios se expresó muchas veces y de muchas maneras
en otros tiempos a los padres por los profetas, pero en estos postreros tiempos habló por el Hijo. No hay nada de Dios que el Hijo no sepa. No hay nada de Dios que el Hijo no haya dado a conocer. En el capítulo 1 y versículo 8 de Apocalipsis, se revela que Jesucristo, de cuya gloria trata este libro, es el que era, el que es y el que ha de venir. En el capítulo 1 y versículo 18 se nos dice que él es el que estaba muerto, pero vive. En el capítulo 2 y versículo 8, él es el primero y el postrero. En el capítulo 3 y versículo 7 refiere que él es santo y verdadero. Siempre hablando de la misma persona, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo glorificado. En el capítulo 5 y versículo 5, Juan se refiere a él como el león de la tribu de Judá. En el capítulo 7 y versículo 17 nos encontramos con el Cordero sentado en el trono. En el capítulo 19 y versículo 11, él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y en el capítulo 19, en una expresión acuñada por Juan, tanto en su Evangelio como en su carta, como en Apocalipsis, él es el Verbo de Dios. ¿Y cuándo fue escrito este libro de Apocalipsis? Algunos dicen que fue alrededor del año 60, me vuelco a pensar que fue alrededor del año 90 hasta el 95, durante el reinado de un emperador de nombre Domiciano que persiguió a los judíos y los martirizó. En el capítulo 2 y versículo 13 encontramos a un mártir de la iglesia. ¿Sí? En una de las iglesias, Juan refiere a un mártir de la iglesia, capítulo 2 y versículo 13. Una persona que había muerto a causa de Jesucristo. No hay menciones anteriores a los nicolaitas, a pesar de que la iglesia, por ejemplo, de Éfeso, donde la secta de los nicolaitas había ingresado, es mencionada en el libro de los Hechos y es más, recibe una propia carta que escribe el apóstol Pablo. Es decir, que la caída en desgracia de muchas de estas iglesias, la de Éfeso, por ejemplo, tiene que haber tomado una serie de años desde la visita del apóstol Pablo y la escritura de su carta hasta esta carta que reciben del apóstol Juan. ¿Y por qué nos referimos a la fecha cuando en realidad estamos cerrando el estudio? Nos referimos a la fecha porque hay 4 tipos de interpretaciones del libro. Esto seguramente algunos de los que pusieron lo habrán dicho. Hay una interpretación preterista del libro que cree que todo lo que dice el libro de Apocalipsis es pasado, ya ocurrió. Es una crónica. Hay una mirada historicista del libro que piensa que estas 7 iglesias nos revelan una perspectiva panorámica de la historia de la iglesia, en cuyo caso, las 2 iglesias que salen airosas del examen de Jesucristo, Esmirna y Filadelfia, coincidirían con las épocas de los primeros tiempos de la iglesia y con la época del protestantismo, es decir, con la época del Renacimiento, la época de Lutero, Calvino y demás. Otra mirada, la tercera, es una mirada idealista que entiende que estas luchas que se relatan en el libro de Apocalipsis y particularmente lo que sucede a partir del capítulo 4 y hasta el 19, tienen que ver con luchas cósmicas que se dan no en terrenos no en un espacio terrenal, sino en otros espacios. Y una mirada futurista, que es a la que yo adhiero, que tiene que ver con una interpretación hermenéutica literal de la Biblia,
que entiende que los hechos relatados a partir del capítulo 4 son futuros. ¿Por qué digo esto? Porque algunos sectores conservadores coquetean con una mirada historicista en el sentido de que, perteneciendo nosotros a los últimos tiempos de la Iglesia, entonces tenemos mayor esperanza de que Jesucristo vuelva pronto. La realidad es que nuestra esperanza no se incrementa a partir de una mirada historicista, es decir, a partir de pensar que las 7 iglesias se corresponden con 7 épocas de la historia de la Iglesia, sino que esperamos a Jesucristo porque Él lo prometió. Esperamos a Jesucristo porque Él prometió su retorno. Y nuestra expectativa la encontramos en varios textos de la Biblia, de distintos autores de la Biblia. Veamos en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 7. Dice: de tal manera que nada nos falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vuelve a hablar Pablo en el capítulo 1 y versículo 7, esta vez de 2 Tesalonicenses. Y a vosotros que sois atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Refiere Pedro también a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, también en el capítulo 1 y en el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando se manifieste Jesucristo. El último, Juan, también en el capítulo 1 y en el versículo 7 de su libro Apocalipsis, se refiere a la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Así que, Pablo en Corintios y 2 Tesalonicenses, Pedro en su primera carta, y Juan en Apocalipsis, todos en el capítulo 1 y versículo 7, refiere a la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa esperanza, esa expectativa de nuestro Señor Jesucristo no es pasiva. No es pasiva. Lo revela también el propio libro de Apocalipsis. Capítulo 1 y versículo 3. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La esperanza no es pasiva. Cuando iba a la escuela dominical y se me enseñaba que el pecado en general estaba asociado a acciones, yo me hice la idea de que si un hombre lograra permanecer de brazos cruzados durante toda su vida, entonces esa persona no sería pecador. Porque pecado es matar, pecado es robar, pecado es hacerse ídolos, y si una persona lograba no hacer todo eso, entonces esa persona no es pecador. El propio Señor Jesús viene a revisar ese concepto en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 5 al capítulo 7, y dice: el que insulta es como si matara, y el que codicia a una mujer es como si adulterara con ella. Entonces, yo intensifiqué mi idea de que si una persona permanecía con los brazos cruzados y con la mente en blanco durante toda su vida, entonces
podía no ser pecadora. El hermano de Jesús viene a aclarar este concepto, Santiago. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, la vida del Hijo de Dios necesariamente tiene que ser, como enseña Santiago, una vida de fe en acción. Guardar todas estas cosas implica acción, no pasividad. La esperanza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo es activa. En cuanto a lo que a nosotros nos toca, los versículos 20 al 22 de Apocalipsis 3, si quieren los leemos. Dice así, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, él conmigo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se repite el concepto de oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que encontramos como novedoso en este cierre a la iglesia de la Odisea es el llamado a la puerta de la iglesia, lo cual abre el debate clásico de si quienes estaban del otro lado de la puerta son cristianos o son incrédulos. Por muchos años se usó este texto convocando al Evangelio de Jesucristo, diciendo que una persona estaba de un lado de la puerta y Jesucristo estaba del otro lado llamando, y que esa persona estaba convocada a arrepentirse de sus pecados. Luego esa mirada fue revisada en el entendimiento de que si las personas integraban una iglesia, entonces necesariamente eran cristianos, con lo cual ese texto no podía ser usado para evangelizar. ¿Me siguen? ¿Alguno que haga así? Si no, así. Bien. Si revisamos el versículo anterior, el 19, vemos que Jesucristo, el autor de la carta, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. La convocatoria que hace a la salvación la Biblia siempre es la misma. La convocatoria que hace la Biblia a la salvación es siempre la misma. Arrepentirse de los pecados y creer en el Evangelio. Fíjense lo que dice Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 y versículo 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense lo que dice Jesús en Marcos capítulo 1 y versículo 15. Después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjense lo que dice Pedro en Hechos capítulo 3 y versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos porque será para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este mensaje de salvación, con énfasis muy particular dado por Juan el Bautista, por Jesús, por Pedro, por Pablo y nuevamente por Jesús en Apocalipsis, mutó en los últimos años por un más sencillo: aceptar a Jesús en tu corazón. No sé dónde está en la Biblia, es mucho más suave, es más leve y más sencillo de transmitir para quienes nos avergonzamos.
no acusa al pecador de su pecado. Si sos breve, podés hablar. Perdiste la oportunidad. Luego, ese llamado a dejar entrar a Jesús en el corazón mutó en los últimos años por un todavía más sencillo nuevo mensaje, que es: Dios tiene un plan para tu vida. Como si nosotros tuviéramos buenos planes y Dios planes superadores. Como si nosotros no fuéramos desnudos, muertos, ciegos, inválidos, y como si nuestra justicia no fuera para Dios trapos de inmundicia. La realidad es que el énfasis del versículo 19 de arrepentirse pareciera dar la pauta de que del otro lado de la puerta hay incrédulos. Y que en la iglesia hay incrédulos. En la iglesia de la Odisea, entonces, había incrédulos a quienes Dios llamaba a la salvación. Hay maestros y falsos maestros. Hay profetas y falsos profetas. Hay esposas sensatas y esposas prudentes. Hay personas que están dentro de la iglesia que no creen en Jesucristo porque no se arrepintieron de sus pecados. Convoquémoslos al arrepentimiento de los pecados. Vamos a ver. Gracias. Vamos a mirar el capítulo 4 y versículo 1 de Apocalipsis, que dice así: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, contrasta con la puerta cerrada, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de estas coincide con el capítulo 1 y versículo 19 de Apocalipsis. Si quieren, búsquelo. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 1 y versículo 19, bosqueja el libro en 3 secciones: las cosas que ves, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. El capítulo 4 y versículo 1 de Apocalipsis retoma aquel bosquejo y dice: lo que voy a relatar a partir de ahora es las cosas que son después de estas. Y tenemos entre el capítulo 3 y versículo 22 y el capítulo 4 y versículo 1 un tiempo que no está allí en el libro, que es cuando Jesucristo arrebata a su iglesia. Tenemos entre el versículo 22 del capítulo 3 de Apocalipsis y el versículo 1 del capítulo 4 de Apocalipsis un tiempo que no está relatado allí, que se corresponde con el rapto de la iglesia. Lo vamos a saltear. El rapto de la iglesia está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 en adelante, y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. En ambos pasajes se habla, al igual que en el capítulo 1, capítulo 4 y versículo 1 de Apocalipsis, de una trompeta. ¿Sí? En ambos pasajes, 1 Corintios capítulo 15 y versículo 51 y siguientes, y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, se habla de una trompeta. ¿Y por qué se habla de una trompeta? Porque en Números, capítulo 10, versículos 2 al 4 y 9,
Dios le dice a Moisés que debe construir 2 trompetas para congregar a la congregación. En Números, capítulo 10, versículos 2 al 4 y 9, Dios le dice a Moisés que debe construir, o que mejor dicho, debe hacer 2 trompetas para congregar al pueblo. Dice así, Números, capítulo 10, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá a ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto es, para adorar. Versículo 4, mas cuando tocaren una sola, entonces se congregarán a ti solamente los jefes de los millares de Israel. Versículo 9, avanzamos rápido. Cuando salieres a la guerra, en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. ¿Puedo tomar 5 minutos más? Sí, 5. La convocatoria de las trompetas era entonces por 2 causas. 1, a adorar. Eso es lo que encontramos en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. La segunda convocatoria era para retirar a la congregación de la guerra. Eso es lo que encontramos en Apocalipsis 6 al 18. Entonces, la iglesia que no va a estar en el tiempo en que se relata en los tiempos de la tribulación es convocada fuera para adorar y para no estar durante el tiempo del Apocalipsis. ¿Y quiénes no van a estar? ¿Quiénes no van a estar en aquel tiempo de tribulación? Bueno, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Repetimos? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Es decir, quita Dios a la iglesia del tiempo de tribulación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y cerramos. ¿Quiénes son entonces los que no van a estar en la tribulación? Aquellos que, como vimos en el capítulo 1 y versículo 3, son bienaventurados. ¿Por qué? Porque leen, porque oyen y porque guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? El que no haya entendido, me manda un mail. Bien, ¿y qué hacemos mientras tanto? ¿Qué hacemos mientras tanto? Nos congregamos. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Qué más hacemos mientras tanto? Tomamos la cena. 1 Corintios 11:26, así pues todas las veces que coman del pan y bebieren de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿Qué más hacemos mientras tanto? 1 Tesalonicenses capítulo 13, versículos 12 y 13. Amamos a los creyentes. Y el Señor os a conocer, crecer y abundar en amor unos con otros, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Y qué más hacemos mientras tanto? Mientras esperamos activamente
y guardamos su palabra, vivimos separadamente. Primera Juan capítulo 2 y versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, ¿para qué? Cuando él se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Quiero alentarlos con las palabras de Pablo en Primera Tesalonicenses capítulo 4 y versículos 18, capítulo 4 y versículo 18, estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor. ¿Quiénes? Los que guardan, los que leen, los que oyen y los que guardan su palabra. Amén. Bueno, le voy a pedir a Mario si se puede ir desmuteando para tener una oración final. Agradecemos a Fernando por este tiempo, por todo lo que compartió, por lo que Dios puso en su corazón. Agradecemos a nuestro Dios por todo esto que nos transmitió hasta por medio de Fernando, y por estos 2 minutos, Fer, que nos tiró como un baldazo todo lo que tenemos que hacer en este entretanto. En este entretanto nos llevó ahí, Fernando, a saber que estamos en un entretanto de tiempo que va a venir, y en ese entretanto tenemos mucho para agradar a Dios y escuchar la voz de Dios. Y es lo que estuvimos haciendo durante todo este tiempo, durante estos 2 meses, y Dios nos estuvo hablando para finalmente decirnos, entre tanto, a esto nos tenemos que dedicar. Y bueno, agradecemos, Fer, y mandamos saludos a Marie y a toda la familia, y deseamos que Dios te esté bendiciendo. Y le pedimos a Mario que en esta última oración, como grupo, como iglesia, en comunión, que nos lleve a la presencia de Dios, dando gracias a Dios por haber escuchado su palabra, y para que Dios nos guíe, para que en este tiempo, hasta su venida, Dios nos guíe y nos acompañe en el camino que Él quiere que cada uno de nosotros andemos. También podemos orar en este tiempo como oramos por todos los hermanos. También pedimos a Mario que esté orando por Mariela, a quien agradecemos a Dios por la recuperación, por el milagro que Dios ha hecho en ella y cómo ha mejorado en su salud, pero seguimos orando por ella y pedimos que en esta noche podamos también estar orando por Mariela para que día a día vea la mano de Dios obrando en su vida y en su familia. Oramos, Mario. Padre que estás en el cielo, agradecido, Señor, porque al escuchar tu palabra y comprender el significado de la misma y lo que tú nos anuncias, no podemos menos que arrodillarnos delante de ti, porque todo está preparado por ti para que nosotros pudiéramos andar en tus caminos. Señor, cuando meditamos en tu palabra, en nuestros corazones, Señor, pareciera que renuevan la esperanza de que tú nos has hablado, de que un día has de venir. Y nos damos cuenta, Señor, con qué minuciosidad tú explicas todo lo que nosotros necesitamos saber. Así que estamos agradecidos por ello, estamos agradecidos por Fernando, que ha estado con nosotros. Señor, también pedimos por su familia, por sus hijas, por su esposa, con estos inconvenientes que ha tenido en su enfermedad, pero, Señor, la vemos que está mejorando. Así que, Señor, que tu mano esté con ella. Sabemos que tú siempre actúas a favor de cada uno de nosotros. Y en esta noche y en esta última reunión, en este año, Señor, te agradecemos mirando para atrás como has permitido que con toda la nube de problemas que habíamos tenido al principio, Señor, poco a poco el tiempo se vaya aclarando y podamos estar juntos, Señor, mirándonos la cara. Señor, teniendo comunión los unos con los otros, porque así también tenemos comunión, pero es totalmente diferente cuando nos miramos, nos tocamos, nos abrazamos. Señor, cuando nos saludamos, qué bueno es todo eso y tú lo has permitido para que en la iglesia esto pueda
ir adelante. Ahora, Señor, tenemos que mirar hacia el futuro. El futuro está a nuestras puertas, unos días más y ya el calendario cambia. Cambian muchas veces las intenciones de cada uno y pensamos que hay algo que no podemos cambiar, que es obedecer en tu palabra y estar dispuesto a trabajar para ti. Algunos podrán ser más activos, otros más pasivos, pero Señor, siempre hay un trabajo para hacer. Así que quisiéramos que tú nos muestres el camino a seguir para poder, Señor, con las cosas que hacemos, no honrarnos a nosotros mismos, sino honrar y alabar tu santo y bendito nombre. Hemos escuchado distintas oraciones pidiendo por los hermanos y, Señor, no hay duda que el clamor que podríamos, más reciente ahora, es la partida del esposo, Señor, de la hermana que Estela, de Héctor, que ha partido al Señor, y como muchas veces yo menciono, él ha bajado al jardín a retirar una rosa para llevarla a su jardín ahí en el cielo. Así que, Señor, cuida de ella y también cuida a sus hijos y aplaca las intenciones de su hijo del medio para que en esa familia pueda haber armonía ahora que no está su padre. Señor, guía todo ello, dale fuerzas a ella para poder seguir adelante. Y este problema que tiene, de esta enfermedad que, Señor, los médicos dicen que han tenido, aunque ella dice que no, Señor, que tú cuides de ella, que pueda salir airiosa y pueda honrar y bendecir tu nombre. ¿Y cuántos más hay que necesitan de ti? Como lo ha mencionado el señor Rubén, de su mamá. Es tiempo, Señor, de orar por cada uno de ellos, por los chicos que han nacido, Señor, no solo acá, sino en nuestra familia en Dominicana. Así que cuida de cada uno de ellos, cuida de nosotros, Señor, que tú siempre lo haces. Yo pensaba, lo que dije el domingo, que cuando uno mira atrás, ¿qué ve? Él quiere que veamos nada más que 2 pisadas, las de él, porque nosotros tenemos que estar pisando sobre lo que él pisó para seguir adelante y recibir bendiciones del cielo. Así que, Señor, agradecido estamos por tu palabra, por meditar en ella, por ser claro en la exposición. Así que te damos gracias, Señor. Siempre te tenemos que dar gracias por todo lo que haces por nosotros, aunque muchas veces no nos damos cuenta, pero siempre nos sostiene y cuida de nosotros. Guárdanos, Señor, y que el año que viene, porque cambia el almanaque, nos vamos a juntar el domingo todos juntos y vamos a disfrutar de una fiesta, que es el bautismo de unos hermanos, Señor, para que se puedan incorporar, dando testimonio de que creen en ti, en todas las cosas en la iglesia. No es que se van a salvar, sino que van a asumir responsabilidades delante de Dios en primer lugar y delante de cada uno de nosotros. Señor, cuida de nosotros, cuida de los que están más débiles de salud y permite que cada uno pueda gozarse en todas tus cosas. Lo pedimos esto a la vez que agradecemos todo, en nombre del Señor Jesús. Amén.